Hola, el objetivo general es ver programación lineal, métodos simples. Los objetivos del ejercicio que vamos a ver a continuación son, primero, trabajar con más de dos productos. En este caso vamos a hacer un ejercicio con cuatro productos. Recuerden que método gráfico tiene la limitante que es máximo dos productos, uno que va en el eje de las X y otro en el eje de las Y para hacer las gráficas. Segundo objetivo es hacer uso de restricciones menor o igual que y mayor o igual que. Para el caso de las restricciones mayor o igual que se enseña el uso de las M, de la letra M, ya lo vamos a ver. Tercero, análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo para las cuatro variables. En el caso de método gráfico se hacía pivoteando la función objetivo en el sentido de las agujas y en sentido contrario. Y se hacía para los coeficientes de los dos productos, C sub 1 y C sub 2. En este caso vendría siendo, eh, serían 4C, o sea, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, porque vamos a tener cuatro productos. El cuarto objetivo sería análisis de sensibilidad del lado derecho de la restricción para las restricciones activas. En el método gráfico hacíamos cuando tenemos una unidad de más, ¿qué pasa? Y hacíamos los delta de los productos y de Z, tanto en una unidad de más como en una unidad de menos. Quinto punto, análisis de sensibilidad del lado derecho de la restricción para las restricciones inactivas. El sexto objetivo, producto nuevo. Y el séptimo objetivo es realizar los diferentes análisis a través de las preguntas tipo cuestionario. Entonces, bueno, tenemos el ejercicio que se llama juguetes de madera y dice así: una compañía fabrica juguetes de madera, soldados, trenes, camiones y barcos. La producción de estos juguetes de madera necesita dos tipos de trabajo especializado: carpintería y acabado. La información del precio de venta, costos unitarios de materia prima y requerimientos de tiempo para el proceso de acabado y carpintería se encuentran en la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos los cuatro productos que serían soldados, trenes, camiones y barcos. Tenemos el precio de venta, el costo unitario de materia prima, las horas de acabado y las horas de carpintería para cada uno de los productos. Cada soldado que se produce aumenta los costos variables de mano de obra y costos generales en 140 bolívares. Cada tren producido en 100, un camión en 90 y cada barco en 110 bolívares. Cada semana puede obtenerse toda la materia prima que se necesita, pero solamente se dispone de 4 trabajadores a tiempo completo para labores de acabado. Esto da 4 trabajadores por 40 horas semanales, nos daría 160 horas de acabado. Y 2 trabajadores a tiempo completo y uno a medio tiempo para labores de carpintería. Esto es 40 por 2 los trabajadores con tiempo completo más la mitad de un trabajador que sería 20. Esto nos da un total de 100 horas de carpintería. Además, se cuenta únicamente con un capital para la producción de 21.000 bolívares. Existe un compromiso de producir al menos 20 camiones y se sabe que la demanda de los trenes y barcos no tiene límite. Se conoce que se venden a lo más 30 soldados semanalmente. La compañía quiere maximizar su ganancia semanal, es decir, ingresos menos costos. Y la idea es formular un problema de programación lineal y determinar la combinación óptima de productos. Entonces, definimos en primer lugar las variables, donde tenemos XS, XT, XC y XB, el número de soldados, trenes, camiones y barcos a producir semanalmente.
La formulación del problema sería 30xs más 10xt más 20xc más 40xb. Le dejo a su consideración o les dejo para que ustedes saquen ese valor, que sería el precio de venta menos el costo de la materia prima, menos los otros costos que están acá de mano de obra y costos generales. Entonces, bueno, esto se los dejo a ustedes. La primera restricción que tenemos es la de capital. Sabemos que cada soldado utiliza 240, cada tren 190, cada camión 200 y cada barco 260, pero tenemos un límite de capital de 21.000. Es decir, lo que usa unitariamente cada soldado multiplicado por los soldados y lo que utiliza, el capital que utiliza cada tren multiplicado por los trenes, etcétera, etcétera, tiene que ser menor a lo que cuento de capital. La segunda restricción, que sería horas de acabado, aquí tenemos que cada soldado utiliza 2 horas, cada tren 1, cada camión 1 y cada barco 3 horas. Pero esto tiene que ser menor o igual que las horas de acabado que disponemos, que las sacamos aquí arriba. Las tenemos las horas de acabado en este punto. La tercera restricción, horas de carpintería, XS más XT más 2XC más XB menor o igual a 100. La demanda de camiones nos dice que mínimo debemos producir 20 camiones y a lo más 30 soldados. Y bueno, la restricción de no negatividad, que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Ajá. Aquí tenemos un tablero óptimo, pero ya vamos a ver cómo sale este tablero. Nosotros tenemos que hacer una serie de transformaciones de las restricciones que tenemos aquí arriba y la función objetivo. Tenemos que igualarlas, hacer este lado izquierdo igual al lado derecho. Entonces, dependiendo si es una restricción menor o igual que o es una restricción mayor o igual que, vemos las transformaciones. Vamos a ver aquí más adelante cómo sería eso. Bueno, aquí tenemos el cuestionario, pero me interesa saltar por los momentos del cuestionario e ir aquí a este punto. Vamos a ver en esta primera parte de ese procedimiento simplex de cómo, como no podemos graficarlo en el plano cartesiano, tenemos que hacer uso de esta metodología simplex. Entonces, ¿qué se hace? Se crean nuevas variables de holgura o excedente para poder igualar los términos, el derecho y el izquierdo. Por ejemplo, si nos decía que este lado era menor que 21.000, porque este es el capital, la restricción de capital, ¿cómo hacemos para igualarlo? Bueno, para igualarlo tenemos que colocar un sobrante aquí para poder igualar. Es decir, este término que antes era menor, si le ponemos un sobrante 1, pues va a ser igual ahora al lado derecho. Igual la segunda restricción, pero claro, le vamos a poner no S1, sino otra variable que sería S2, para que este término izquierdo sea igual a este término derecho. La restricción 3, que era menor o igual que también, para que sea igual, le tenemos que sumar un sobrante. En este caso, esta restricción era mayor o igual que, entonces le tenemos que sumar el sobrante de este lado para que esto que era mayor, si le sumamos el sobrante de este lado, se haga igual. Si pasamos este sobrante al lado izquierdo, nos va a dar menos S4, más una variable artificial. ¿Por qué?
porque la metodología Simplex, ellos utilizan eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, la matriz identidad, donde todos estos valores tenemos que tener en los sobrantes valores positivos para poder trabajar con la matriz identidad. Entonces, para eso le vamos a poner aquí una variable artificial positiva que nos va a ayudar a ese objetivo, a utilizar la matriz identidad. Y bueno, aquí también la última restricción era menor o igual que, es lo mismo que las tres primeras, para que este término que era menor a este de la derecha se igualen, tengo que sumarle un sobrante 5. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar estas variables de holgura y excedente en la función objetivo. Entonces, la función objetivo era maximizar Z 30XS más 10XT más 20XC más 40XB más 0. Ajá, ¿por qué 0? Porque la función objetiva es la que nos va a aportar valor. O sea, yo por cada soldado que vendo, voy a ganar 30 bolívares, por cada tren 10, por cada camión 20 y por cada barco 40. Pero ¿qué pasa? Este sobrante que es capital en el banco, yo no voy a prestarle capital a nadie, yo no voy a ganar por eso, o sea, ese es es un capital para yo trabajar. Por eso tiene cero, o sea, yo no voy a ganar por esta por este producto, entre comillas. Esto en realidad es un recurso. Pero en la función objetivo tengo que representar todo, tanto los productos como estas variables que hicimos acá. Entonces, 0S1, 0S2, yo no voy a ganar nada o sea, no voy a prestar recurso de horas hombre a otras empresas, no, es para mi trabajo. Entonces, yo no voy a ganar nada por estas horas de acabado, ni voy a ganar nada por estas horas de carpintería. La demanda de camiones, que era una variable negativa porque era una mayor o igual que, más esta variable artificial para igualar aquí. Esa variable artificial le vamos a colocar menos m cuando estamos maximizando. Si nosotros minimizáramos, esto tendría que ser positivo. Más adelante les voy a explicar el por qué. Y por último, la variable de S5, que el aporte es 0, es decir, yo no voy a ganar nada, no voy a hacer campañas de publicidad para otras empresas, no, eso es para mi propio uso. Entonces esa variable aquí, ese sobrante también tiene 0 de coeficiente. Entonces, en conclusión, en la función objetivo, lo que me van a aportar a mi Z, a mi ganancia general, son los productos que voy a vender, que serían XS, XT, XC y XB. Entonces, bueno, luego, una vez que ya tenemos esta igualación de las restricciones y esa representación de estas variables que identificamos S1, S2, S3, S4 y A1 en la función objetivo, entonces procedemos a representarlos en un tablero. Ya vamos a ver, vamos a leer un poquito esto. ¿Qué son las variables artificiales? Se utilizan en el método Simplex solo como auxiliares para identificar una solución factible básica inicial en el problema. Estas variables son necesarias cuando un problema tiene restricciones mayor o igual que, o restricciones igual que, y proporcionan, claro, si la restricción es igual que, no necesita un sobrante, pero sí necesita una variable artificial. Y proporcionan un medio conveniente para identificar la solución factible básica inicial, pero no tienen significado en la solución. Entonces, si estamos maximizando o minimizando, para una restricción menor o igual,
esto es un sobrante. Para una restricción, igual que se deben colocar los sobrantes y una variable artificial. Y para las mayores, igual que se coloca una variable artificial. Bueno, esto aquí está al contrario. Aquí es mayor o igual que. Bueno, este es un PDF, tengo que arreglarlo. La artificial es para las iguales. Y para las mayores iguales que va un sobrante y una variable artificial. Coeficientes de la función objetivo. Esto que estaba aquí era para las restricciones, pero cuando lo representamos en la función objetivo, si es mínimo o máximo, esta variable le vamos a poner un coeficiente de 0. Para maximización, esta variable artificial le vamos a colocar como coeficiente menos m, como lo vimos arriba. Y si estamos minimizando, esta variable artificial va a llevar un coeficiente más m. Ok, ya visto esto, vamos a hacer la resolución del sistema de ecuaciones. Aquí arriba, miremos a ver, tenemos cuántas variables. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 variables. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo se resuelve un sistema de ecuaciones cuando tenemos 10 ecuaciones y 10 variables y 5 ecuaciones? Pues tenemos que darle valor a 5 variables de 0 e ir iterando, 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 resolviendo todas, dejando las variables en 0, 5 variables en 0, pero rotándolas. Y eso es un procedimiento muy largo. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Crearon este sistema simplex. ¿Qué hacemos con el sistema simplex? Vamos en un tablero original a vaciar la función objetivo aquí arriba. Entonces, colocamos todas nuestras variables aquí. Tenemos 3, 6, 9, 10 variables. Los coeficientes que tenemos para soldados 30, 10 para trenes, 20 para camiones y 40 para barcos. Dijimos que los recursos no nos van a aportar a la función objetivo, por eso tenemos 0, 0 y 0. 0 y 0. Y la variable artificial, que es un artificio que estamos metiendo aquí para poder trabajar con una matriz de identidad, entonces, bueno, la tenemos como menos m porque estamos maximizando. Luego colocamos aquí en esta base todas nuestras ecuaciones. Tenemos 5 ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Aquí los coeficientes, en esta parte, los coeficientes de la función objetivo, que teníamos 0 para nuestras restricciones S1. Entonces, en el caso de la restricción mayor o igual que, no vamos a poner ese 4 aquí, sino vamos a poner menos m con la variable A1. Entonces, representamos aquí la primera, en este caso, la primera ecuación. ¿Cuál es nuestra primera ecuación? Nuestra primera ecuación tiene 240 en las XS, 190 en las XT, 200 en las XC, 260 en las XB y 1 en el S1. ¿Cuánto tenemos en el S2? 0, en el S3, 0, en el S4, 0, en el A1, 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner aquí? Donde dice XS, pues ponemos los 240. Donde dice XT, los 190, XC, los 200, XB, los 260, 1 en el lugar de S1 y 0 en las demás variables. Luego seguimos representando la 2. En la 2, en donde estaba S1, pues va 0, pero en el S2 va 1. Vamos a verlo aquí. En el S2 tenemos aquí en este lugarcito de
el lugar de S1 va 0, pero en el S2 va 1. Y en las demás variables aquí, de S3, S4 y A1, ajá, eso pues también van 0. Y así vamos colocando todas nuestras restricciones. ¿Y qué va a ir aquí en la solución? 21.160, es decir, el lado derecho de la restricción. Así representamos todas. En donde va ese 4, pues eh, vamos a poner, vamos a ver aquí, donde va este S4, no vamos a poner aquí el S4, sino el A1. Entonces, en el lugar de XS, XT van 0 y en el de XB y en el de XC va 1. Entonces, miremoslo aquí. 0, 0 y 1. Luego 0, 0, 0, 0. En donde va la M, pues va 1 y la menos M, pues. Y donde va ese 4 va menos 1 y el lado derecho. Y así terminamos de vaciar todas nuestras restricciones en este tablero inicial. Entonces, en esta base, inicialmente, vamos a poner las restricciones y aquí la función objetivo que esa permanece en el tiempo. Esto no va a variar en el tiempo, esta parte de la función objetivo. Pero esta base sí va a cambiar. Ahora, ¿cómo hallamos z en cada uno? Z sale de multiplicar 0 por 240, 0 por 2, más 0 por 1, más menos m por 0, más 0 por 1. Eso nos va a dar 0. Así multiplicamos todas acá. Vamos a ver esta de m. 200 por 0, 0 por 1, 0 por 2, menos m por 1, es la suma de esas multiplicaciones y 0 por 0, eso nos va a dar menos m. Así hacemos con todas. Vamos a ver la solución aquí. Yo tengo 0 por 21.000 más 0 por 160 más 0 por 100 más menos m por 20 más 0 por 30 nos va a dar menos m. ¿Cómo sale el c menos z? Sale de restar 30 menos 0 nos da 30. 10 menos 0 da 10. 20 menos m nos da m. ¿M qué significa? M es un número extremadamente grande, casi que al infinito, muy, 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 muy grande. Y la idea es que eh, desaparezca esta representación que hicimos aquí de S4, que no pusimos S4, eh, desaparezca de la base cuando empecemos a iterar. ¿Y cuál era la idea de poner esta restricción con la variable artificial? Que pudiéramos trabajar con esta matriz identidad. Todos tenemos 1, 1, 1, 1. ¿Ves? Fíjese que el 1 de esta variable artificial, porque si hubiésemos trabajado con este menos 1, no podíamos hacer las operaciones de variable identidad y de matriz identidad. Y la última 1. Entonces, ya tenemos nuestro tablero inicial. Entonces, aquí, bueno, aquí les explico cómo sale el Z y cómo sale el C menos Z. ¿Y qué significa ese C menos Z? Es el criterio simplex. En el caso de que estemos maximizando, cuando un tablero podemos decir que es óptimo, cuando todos aquí en C menos Z, todos sean negativos o ceros. Este es óptimo, no es óptimo porque estamos maximizando y tenemos unos aquí positivos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el que más nos podría aportar a mejorar este tablero y es el mayor. Y entonces, aquí en este mayor lo vamos a identificar esto como una columna pivote. Vamos a ver aquí más adelante. Identificamos, bueno, aquí les explico la solución del tablero. Ajá. Las variables básicas son las que están en la base.
y las no básicas son las que no están en la base. Entonces, todas estas XS, XT, todas esas valen cero porque no están en la base. Miremos. Fíjese, aquí no está XT, no está XB, no está X. Las X ninguna ni S4. Entonces, como no están en esta base que es como el cuerpo, yo digo que tienen valor a cero. Ahora, S1, ¿cuánto vale? 21.000. S2, 160. S3, 100 y así sucesivamente. Aquí tienen todos los valores, todo lo que está en la base. ¿Y cuánto nos vale el Z? Menos n. Es un número muy grande negativo. ¿Y qué significa esto? Que yo no he utilizado, o sea, no he fabricado nada, entonces los recursos me sobran completico. Me sobran aquí estos 21.000, que es el lado derecho de las restricciones. Me sobra completico el S2, el S3, el A1, el S5. Entonces, por eso, por supuesto que no voy a ganar nada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí les voy a dejar, en el aula virtual está esta explicación de qué significa el tablero. Es como la relación con el método gráfico. Esto es importante que lo revisen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí las iteraciones? Estas iteraciones no van a ir para el examen. Yo les voy a dar el tablero final. Pero es importante que sepan el procedimiento. Entonces, yo les decía que en el caso a ver, este es nuestro tablero original. Yo busco aquí cuál es el número más grande positivo para poder empezar a iterar. Yo decía que 40, pero es mucho más grande el m porque es un número casi que infinito. Entonces, este lo voy a utilizar como columna pivote. Entonces, la marco aquí como columna pivote. Aquí está, marcadita. Entonces, divido la solución entre todos estos elementos que están acá y veo a ver cuál sería el que se me agota primero. Y veo que el que se me agota primero es el referente, aquí está 20 porque es el más pequeño, es más o menos como hacíamos en el método gráfico, el que se agota primero. Entonces, lo marco aquí como fila pivote y la intersección lo vamos a llamar elemento pivote. Entonces, la fila que entra va a ser igual. Esta va a ser la fila que sale, esta que está aquí. La fila que entra es la fila que sale entre el elemento pivote, es decir, yo divido 0 entre 1, 0 entre 1, 0 entre 1, menos 1 entre 1, todo 20 entre 1, todo eso, y la voy a colocar aquí como la fila que entra. Entonces sería lo que hablamos ahorita, que era dividiendo todo esto que está aquí entre el elemento pivote, nos va a resultar esta fila. Las demás filas sería la fila actual, es decir, vamos a ver la fila esta, vamos a construir esta fila. Esta fila sale de colocar la fila actual menos el elemento intersección por la fila que entra, es decir, el elemento intersección que sería esto entre la fila que entra. Entonces, aquí voy construyendo las demás filas. Por ejemplo, esta fila de arriba que estamos mencionando aquí de S1 sería la fila actual, que es la que tenemos aquí arriba, esta, menos el elemento intersección, que es 200, aquí está, multiplicado por la fila que entra. Y entonces la fila que entra sería esta que hicimos aquí, que sería 001, 00001, menos 1 es 0. Aquí está. Entonces multiplicamos esto por esto, luego por cada uno de estos y luego restamos lo de arriba menos lo de abajo y nos va a dar 240, 190, 17.000. Ese lo vamos a representar en el nuevo tablero aquí. Fíjense, aquí está 17.000. Así hacemos, bueno, la que entró, la fila original, esta que dijimos que se llama
fila que entra, que era dividiendo toda la fila entre el elemento pivote, la vamos a colocar, a sustituir, ya no es menos MA1 y estos valores, sino que en ese mismo lugar vamos a colocar 20XS00, todas las divisiones que hicimos ahí, que sería la división de esta fila entre 1. Las demás sí salen por el otro procedimiento. Las otras filas es la fila actual menos el elemento de intersección por la fila que entra. Entonces, así construimos este nuevo tablero. Volvemos a multiplicar 0 por 240, 0 por 2, 0 por 1, 20 por 0, 0 por 1. Esa suma me va a dar 0 y 30 menos 0 va a dar 30. Así hacemos con cada uno de ellos, 17.000 por 0, 140 por 0, 60 por 0. Bueno, aquí nos va a dar un Z de 400. ¿Es el óptimo? No es el óptimo. ¿Por qué? Porque para que sea óptimo, el criterio simple, que es C menos Z, nos debe dar todos negativos o ceros. Aquí tenemos un 0, un menos M, un 0, 0, 0, 0, pero tenemos tres valores aquí positivos. Entonces tenemos que buscar otra vez el mismo procedimiento, iterar cuál es el valor de C menos Z más grande. Entonces lo utilizamos como fila, como columna ficticia y dividimos todo esto entre esa columna ficticia, 17.000 entre 260, así cada uno de ellos, aquí están los valores, y tenemos que el 20 es el menor. Entonces esa sería la fila pivote y el elemento intersección. Bueno, hacemos todo lo que tenemos que hacer y construimos las demás columnas, las demás filas. Entonces así vamos iterando, 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 hasta en este caso el tablero óptimo nos dio en, en la tercera iteración. Bueno, no sé cuántas iteraciones, no, más 4, es decir, el tablero original más 4 iteraciones nos dio este tablero óptimo. ¿Cómo supimos que era óptimo? Porque todo el C menos Z son valores negativos o ceros, porque estamos maximizando. Entonces aquí decimos que este es el tablero óptimo. ¿Cuáles son las variables básicas? Son las que están en la base. Entonces yo digo que S1 vale 2.640, es decir, nos sobró del recurso 1 2.640. ¿Cuánto vamos a producir? XB 26, XC 22 y XS 30, pero XT no vamos a producir nada. ¿Por qué? Porque no está en la base. Entonces, ¿cuáles sobrantes tenemos? Sobrante 1 y nos sobró también sobrante 4. ¿Cuáles serían los recursos activos? Es decir, los que se nos agotaron, los que no están en la base. ¿Y cuáles no están en la base? Ni S2, ni S3, ni S5. Vamos a verlos acá. Entonces, S1, perdón, S2, S3 y S5 son 0, es decir, son restricciones activas. ¿Cómo salió nuestro Z aquí? Multiplicando 0 por, ¿dónde está? 0 por 2.640 más 40 por 26, más 0 por 2, más 20 por 22, más 30 por 30, es decir, 2.340. Como los S no me aportan a la función objetiva, en realidad sale de multiplicar 40 por 26, es decir, yo gano 40 por cada barco y voy a fabricar 26 barcos, más 20 que gano por cada camión y voy a fabricar 22, 30 por cada soldado y voy a fabricar 30. Esa multiplicación nos da 2.380. ¿Qué significa esto que está acá? Vamos a dividir nuestro tablero del lado de los productos y del lado de los recursos. Los recursos son los que tienen las heces y estas son nuestras variables. Entonces, lo que está aquí del lado de las variables son los costos reducidos, es decir, yo no pierdo nada, ni gano ni pierdo si fabrico XS.
Pero ¿qué pasa si fabrico XT? Aquí nos dice que XT, como no está en la base, no estamos produciendo nada. Pero si llegara a producir un XT, quiere decir que yo voy a perder en mi compañía, va a perder 6 bolívares por cada tren que fabrique. Entonces, bueno, eso significa. Precios sombra son los que están acá. Y los precios sombra nosotros los obteníamos en nuestro método gráfico cuando decíamos que vamos a tener una unidad de más de recurso escaso. ¿Cuáles son nuestros recursos escasos? Los que no están en la base. ¿Quiénes no están en la base? S2, S3 y S5. Entonces, S2, viéndolo ya no desde la base, sino desde la columna, este S2 de menos 12 es el precio sombra por el recurso 2. Menos 4 es el precio sombra del recurso 3, que también se me agotó. Y menos 2 del recurso 5, que también se me agotó. En términos generales, el tablero nos dice todo. Nosotros antes teníamos que hacer una cantidad de reglas de 3 para poder obtener estos precios sombra. Aquí en este tablero tenemos todo. Y en este lado, pues tenemos los costos reducidos que nos dice lo que yo pierdo si fabrico una unidad que no debo fabricar. Y de este lado de la base sería la solución de todo nuestro problema. Es decir, yo tengo que voy a producir de XB 26, de XC 22 y de XS 30. Entonces, bueno, esto es como la primera partecita que yo quería que vieran que cómo llegar al primero a partir del tablero original y iterar hasta llegar al tablero final.